Víquez. Ella se tituló como químico farmacéutico industrial en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Realizó sus estudios de maestría y doctorado en el Departamento de Fisiología y Biofísica de Neurociencias. Además, realizó una estancia postdoctoral en Estados Unidos. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es investigadora titular del Departamento de Farmacobiología del CINVESTAB Sede Sur. La doctora Gómez ha publicado 29 artículos indizados, un capítulo de libro, y su línea de investigación está centrada en los mecanismos moleculares que subyacen al desarrollo de la hipertrofia y la insuficiencia cardíaca, en la hipertensión, la obesidad y en ambas patologías. Adelante, doctora Gómez. Hola, buenos días a todos. Antes que nada, pues quiero darle las gracias a Araceli Sánchez, a la doctora Araceli Sánchez, al doctor David Centurión, por coordinar y organizar este evento. Gracias por la invitación y gracias también a todas las personas que se han unido a este evento para conocer algo más sobre esta parte de la ciencia y sobre todo de la ciencia del cerebro. Como ya lo escucharon, en realidad yo no estoy en el área del cerebro, estoy en el área de corazón. Sin embargo, en este último año me ha llamado muchísimo la atención lo que es la conexión del cerebro y el corazón. Y precisamente por eso el día de hoy pues es el tema que les quiero compartir. Okay, y bueno, pues el tema que les voy a presentar es cómo y para qué se comunican el cerebro y el corazón. Se darán cuenta que mi título ha cambiado un poquito, estoy metiendo un poco de desorganización porque de hecho la única manera de saber que hay organización es teniendo desorganización, ¿verdad? Entonces, bueno, pues este es mi nuevo título y pues vamos a iniciar. Ay, no puedo. Bueno, pues el corazón, ¿sí? Es una bomba que da movimiento a la sangre. Es parte de lo que sería el sistema cardiovascular. Esta función del corazón como bomba, esta parte mecánica del corazón es muy importante porque al mover la sangre permite entonces que se satisfaga la demanda de oxígeno y nutrientes en todos los órganos de nuestro cuerpo, en todas nuestras células, ¿ok? Entonces, sin el corazón, ¿sí? No es posible la vida. Ahora bien, el corazón tiene una característica muy particular. A diferencia del músculo esquelético, nuestro corazón tiene automatismo. ¿Y a qué me refiero con automatismo? Es decir, que el corazón tiene la capacidad para latir por sí solo. No requiere del sistema nervioso central para que pueda llevar a cabo esta función. Tiene en esta área, ¿sí?, que se conoce como marcapasos del corazón, células que le permiten generar la actividad necesaria para que él se esté contrayendo y relajando cada determinado tiempo. A esto es a lo que le llamamos latido del corazón. ¿Y por qué es importante que el corazón lata? Porque a través de este proceso se va a regular la cantidad de sangre que sale del corazón y que es distribuida en todo el organismo durante cada latido. Esta cantidad de sangre que sale del corazón es lo que llamamos como gasto o conocemos como gasto cardíaco. ¿Okay? Ahora bien, si bien el corazón no depende, si su función, su contractilidad o esta capacidad de latir no depende del cerebro, sí hay una fuerte regulación del cerebro hacia el corazón. Y esto lo hace a través de lo que se conoce como el sistema nervioso autónomo o sistema nervioso periférico. A través de este sistema salen nervios de lo que sería el cerebro para llegar e irrigar al corazón. Y esto lo hace a través de dos ramas, lo que sería el nervio vago o parasimpático, bueno, más bien es la rama parasimpática mediada principalmente por el nervio vago, o bien, sí, la otra rama sería el sistema nervioso simpático. ¿Okay? Estas ramas, ¿sí?, en el caso del parasimpático, tienen la propiedad de reducir la actividad del corazón, reducen su frecuencia de latidos, ¿sí? Y mientras que lo que sería la rama simpática, lo que va a hacer es que va a estimular la frecuencia del corazón, va a hacer que el corazón lata más rápido, pero también va a aumentar su contractilidad. Ahora,
¿Qué papel tiene esto en el corazón? Bueno, a través de estos sistemas, entonces, se va a regular lo que es la frecuencia cardíaca, que ya les decía, la velocidad de latido del corazón, su fuerza de contracción, y esto es importante, ¿para qué? Para regular el gasto cardíaco. El sistema nervioso parasimpático tendría como que esta función de reducirlo, mientras que el sistema nervioso simpático tendría la función de incrementarlo. ¿Para qué es importante esto? Como ya lo decía la doctora Murbartian, esto tiene que ver con nuestros mecanismos homeostáticos de regulación de la presión arterial, pero también tiene mucho que ver con lo que serían las respuestas de lucha o huida. ¿Ok? Cuando estamos ante situaciones, por ejemplo, de peligro, o bien también cuando hacemos ejercicio. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo lo van a hacer? Cuando nosotros estamos en condiciones de reposo, ambas ramas se encuentran activas, pero aquella que predomina es la del nervio vago, es decir, que tenemos una mayor actividad de lo que sería el sistema nervioso parasimpático. ¿Okay? Mientras que cuando estamos ante reducciones, por ejemplo, de la presión arterial, en situaciones de peligro, de estrés, cuando estamos haciendo ejercicio, entonces hay un incremento de lo que sería la descarga simpática. Cuando, por ejemplo, ¿cómo ocurre todo este proceso? Bueno, por ejemplo, cuando nosotros estamos en una situación, cuando tenemos una caída de la presión arterial que se puede generar, por ejemplo, cuando estamos en situaciones en que nos cortamos y tenemos una hemorragia considerable, ¿sí? Esto produce una caída de la presión arterial, pero también cuando estamos mucho tiempo acostados y de repente nos paramos, no sé si les ha pasado, ¿verdad? Que están acostados y se paran así de manera muy abrupta, entonces también en ese momento sentimos como que nos mareamos porque se reduce nuestra presión arterial. En esta situación, cuando hay una caída de la presión arterial, nuestro cerebro va a ser capaz de detectar esta caída de la presión arterial y va entonces a incrementar lo que sería la descarga simpática. ¿Para qué? Para aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la fuerza de contracción y con esto el gasto cardíaco. Este efecto, junto con lo que sucede en los vasos sanguíneos, van a sumarse para aumentar la presión arterial y entonces llevarnos a este estado de regulación. La homeostasis se refiere justamente al equilibrio que tenemos en nuestro medio interno. Ahora bien, la respuesta de lucha y huida. Esta es una respuesta fisiológica ante la percepción de daño, ataque o amenaza a la supervivencia, ¿sí? Y esto implica una descarga general de lo que es el sistema nervioso simpático. Este aumento en la descarga del sistema nervioso simpático es muy importante para poder incrementar el gasto cardíaco, pero también para darnos la energía que requerimos, ya sea para pelear, ¿sí? Enfrentar el peligro, como está esta parte del hombre enfrentando al tigre, ¿verdad? Y o bien para huir, por ejemplo, cuando nos corretea un perro que nos está atacando, ¿ok? Sin embargo, como les decía, la idea es que nosotros, una vez que enfrentamos el peligro o que huimos de él, la idea es que podamos regresar a nuestro estado homeostático, a nuestro estado de reposo. Y para ello, entonces, se requiere que haya nuevamente una descarga del nervio vago, ¿sí? Para poder regresar a este estado homeostático de reposo. Si bien aquí solamente les estoy hablando de la lucha y la huida, también es cierto que, por ejemplo, congelarnos ante este tipo de eventos también es una respuesta, ¿sí? De esta descarga del sistema nervioso simpático cuando estamos ante un estado, ante algo que nos representa una amenaza. Como les decía, este sistema nervioso autónomo regula no solamente la función del corazón, en realidad inerva varios órganos dentro de nuestro cuerpo y se dice entonces que nuestro cuerpo en estos estados de lucha o huida quedan totalmente bajo el control entonces de lo que sería el cerebro. Pero también nuestros estados de descanso quedarían también a cargo de este sistema. Por un lado, los eventos de lucha-huida, ¿sí? Estarían a cargo de lo que sería el sistema nervioso simpático, mientras que nuestros estados de descanso estarían gobernados por el sistema nervioso parasimpático a través del nervio vago.
Y históricamente, Cannon fue quien describió este fenómeno de lucha y huida en 1920. Y él estableció que el sistema nervioso autónomo y todas estas respuestas fisiológicas que se mueven, que se dan durante estos eventos de lucha y huida, se van a mover en concierto con la respuesta del cerebro. Es decir, que es el cerebro el que toma, ¿sí?, el control de todo nuestro organismo interno para enfrentar estos sucesos. Y también, ¿sí?, es el sistema nervioso autónomo el que nos va a llevar a nuestros estados de reposo. Es decir, que para él el cerebro controla todo este proceso. Una de las cosas importantes que han ocurrido de manera evolutiva, de forma evolutiva en nuestra historia, es que se ha visto que estos sistemas o esta respuesta de lucha-huida no solamente está gobernada por lo que serían estas situaciones de peligro, ¿sí?, en el sentido de que llega un tigre y nos ataca, ¿sí? En realidad, este sistema también está bajo el control de lo que son nuestras emociones. Claro, estas situaciones de peligro nos despiertan una emoción, ¿sí? Pero en la actualidad, ¿sí?, se sabe que evolutivamente nosotros ya no estamos como en la era primitiva, en donde estaba este sistema para ayudarnos a la sobrevivencia. ¿Ok? Entonces nos hemos tenido que ir adaptando a estar en sociedades en donde ahora nuestros peligros son diferentes. Y ahora les voy a hablar más de esto. En principio, lo que se ha establecido es que este estado de reposo, de tranquilidad en el que nos sentimos así como que con paz absoluta, está gobernado principalmente por el nervio vago, por el sistema nervioso parasimpático. Sin embargo, se ha visto también que nuestras emociones de enojo, de angustia y de miedo producen una descarga del sistema nervioso simpático, ¿sí? Y esto entonces está constantemente estimulando a nuestro corazón y a todo nuestro medio interno, como ya les explicaba anteriormente. Ahora bien, como les decía, este sistema de lucha o huida es un mecanismo que tenemos nosotros desde la era primitiva. Pero conforme nosotros hemos ido evolucionando, ya no nos enfrentamos a mamuts o a tigres, ¿no? Dientes de sable, ¿no? Ahora nosotros, en realidad, al irnos organizando en sociedades, hemos convertido esta respuesta en una respuesta hacia amenazas, ¿sí?, que tienen que ver con cosas que muchas veces en realidad no representan o no representan un peligro para nuestra vida, ¿sí? Ante estas circunstancias, nosotros respondemos con mecanismos de afrontamiento, que sin embargo, cuando estos mecanismos de afrontamiento no funcionan o no son suficientes, nos llevan entonces a vivir en un estrés constante. Ya les comentaba la doctora Murbartian, esto tiene que ver, ¿sí?, con nuestros estados de vigilia. O sea, cuando estamos estresados de manera constante, no tenemos estados de descanso como tal y por lo tanto, sí, estamos en un estado más bien de alerta que nos impide dormir. ¿Qué sucede con esta situación? Que cuando nosotros hacemos de esto o nos mantenemos en un estado de estrés constante o crónico, ¿sí?, esto nos va a llevar o nos va a condicionar a somatizar enfermedades en nuestro cuerpo y a la larga también nos va a llevar a trastornos mentales y también a problemas cardíacos. El corazón se enferma y también nuestra mente. Como les decía, estos estados de amenaza que nos llevan a estrés, pues tienen que ver más bien con cosas como el presentar un examen, cuando discutimos con nuestro novio, con nuestra novia, cuando discutimos con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, cuando tenemos problemas con nuestros jefes, todo esto sí que realmente no representa una amenaza para nuestra sobrevivencia. Nosotros lo llevamos pues a este punto, ¿sí?, en el que estamos emocionalmente todo el tiempo estresados y como les decía, nuestras emociones finalmente se somatizan en nuestro cuerpo y se traducen en enfermedades. Ahora bien, hasta aquí yo les he hablado de esta regulación que tiene el cerebro sobre el corazón. Hay una comunicación en la cual el cerebro puede entonces regular la manera como responde el corazón a diferentes situaciones que están siendo percibidas por el cerebro.
Hay, sin embargo, una pregunta, ¿sí? De si es posible que también el corazón se comunique con el cerebro. Ya desde tiempos antiguos, Aristóteles pensaba que el corazón era el centro de los sentimientos y el pensamiento. Es decir, que para él, el que realmente tenía el control de nuestros pensamientos y sentimientos era el corazón y no el cerebro. Sin embargo, pues posteriormente, conforme fue avanzando la ciencia, se le dio un papel más importante al cerebro, que como les decía, Cannon estableció que era el cerebro el que tenía como que todo el control de nuestro medio interno. En los años 60, 70 más o menos, John Lacy y Beatriz Lacy, ellos son dos psicofisiólogos que volvieron como que a retomar esta idea de que el corazón podía pensar por sí mismo. Y seguramente sus ideas su investigación no hubiera podido avanzar mucho si no se hubiera desarrollado lo que es la neurocardiología. ¿Okay? Esta neurocardiología, ¿sí? Se desarrolló también más o menos en estos años y se desarrolló a partir de la unión con cardiólogos, con neurocientíficos y además neuroanatomistas. ¿Okay? A través de esta creación o de esta ciencia se dio soporte a lo que sería la psicofisiología y entonces se ha podido determinar a través de estas investigaciones en estas tres áreas o en estas dos áreas lo que sería la posibilidad de que el corazón pueda comunicarse con el cerebro para regular las emociones. ¿Okay? De esta forma, entonces, ahora tenemos un corazón y un cerebro que se comunican de manera bidireccional, ¿sí? Para crearnos estados de reposo. Ahora bien, ¿qué es lo que ha dado soporte a esta idea de que el corazón se puede comunicar con el cerebro? Como les decía, a través de la neurocardiología se pudo descubrir que el corazón tiene regiones conocidas como el ganglio cardíaco intrínseco, ¿sí? Donde hay neuronas. Y esto lo podemos ver en esta imagen en donde podemos ver, ¿sí? Una neurona del corazón con sus axones, ¿sí? Y lo más importante, estableciendo conexiones con otras neuronas. A esto, ¿sí? A este sistema que se encuentra disperso en diferentes regiones del corazón, es a lo que se le ha dado el nombre de el cerebro del corazón. ¿Sí? Entonces, bueno, estamos aquí, ¿sí? Ante un corazón que va a tener 3 niveles de organización. Es decir, tenemos un corazón que late por sí mismo, que tiene todos los mecanismos para generar sus propias señales, para contraerse de manera constante, ¿sí? Tenemos un corazón que es regulado, que recibe señales del cerebro para regular su actividad y con esto poder ayudar a los mecanismos homeostáticos, como les decía, ¿no? De regular la presión arterial o bien, ¿sí? Dar respuestas de lucha y huida, ¿sí? Pero también tenemos un corazón que tiene su propio cerebro, su propio sistema nervioso para comunicarse con el cerebro. ¿Y por qué es importante esta comunicación? Como les decía, hay evidencia de que a través de este mecanismo se pueden regular las emociones. Y en este sentido se ha visto además también que el corazón o la información que sale del corazón al cerebro puede influenciar la actividad del cerebro craneal en áreas donde se integra lo que sería la atención, la motivación, la sensibilidad perceptiva y el procesamiento de las emociones e incluso también los recuerdos. Y entonces tenemos nuevamente, ¿verdad? Regresamos a lo que se pensaba en los tiempos antiguos, en donde se creía que podíamos tener un corazón que piensa y que siente. ¿Ok? ¿Cómo lo hace? Bueno, hasta ahora la investigación que se ha hecho nos ha permitido saber que a través de este cerebro cardíaco, ¿sí? El corazón puede, ¿sí? Integrar todas las señales que vienen del sistema nervioso autónomo a través del nervio vago y de las terminales simpáticas. Además, este centro o cerebro cardíaco va a recibir también señales del corazón que también van a ser integradas aquí. ¿Para qué las va a integrar? Para regular
la forma como el corazón va a latir, es decir, van a regular su ritmo cardíaco. También se sabe ahora que de este cerebro del corazón salen terminales que van a llevar información hacia el cerebro. Estas terminales en realidad o estas fibras son parte de lo que es el nervio vago y se ha podido establecer que es más la cantidad de fibras que van del corazón cardíaco al cerebro que las que salen de nuestro cerebro craneal hacia el corazón. Y esto entonces ha abierto la posibilidad de que sea el corazón, ¿sí? El que dicte la forma como va a responder el cerebro. ¿Okay? Y bueno, pues esto todavía está en investigación, pero ya hay evidencia que ha ido confirmando todo esto. ¿Cómo se integra la información que llega del corazón al cerebro? Todavía no está claro, se han ido descubriendo puntos, sí, donde hay participación. Por ejemplo, se sabe que a través de esta entrada por el nervio vago, sí, de información que llega del corazón al cerebro, se activa, por ejemplo, el tálamo. Y con esto también, sí, la amígdala que tiene que ver con toda la regulación de las emociones. Lo que se ha podido establecer hasta ahora es que a través, sí, o sea, ha propuesto la hipótesis que existe, es que a través de esta entrada del nervio vago se puede estar regulando a nivel cerebral lo que es la descarga del simpático, teniendo entonces este papel de freno para inhibir la descarga simpática y de esta forma, ¿sí?, tener un impacto en el ritmo cardíaco. Ahora bien, ¿cómo es este ritmo cardíaco? El ritmo cardíaco del corazón, sí, está establecido por su frecuencia cardíaca, pero no es que aumente o baje la frecuencia cardíaca. En realidad, el ritmo cardíaco, sí, es una parte del corazón en donde nosotros tenemos la frecuencia cardíaca no ocurre o no es la misma todo el tiempo. En realidad, se ha visto que esta frecuencia cardíaca se presenta o oscila, sí, durante cada latido, entonces tiene subiditas y bajaditas. Pero este ritmo cardíaco en estados de reposo entra a un estado de coherencia. ¿Qué es la coherencia? La coherencia es este estado de equilibrio en donde el corazón y el cerebro están conectados, se hace una integración de las señales, ¿sí? Y esto nos permite tener un mayor rendimiento, es decir, que nos lleva a estados en los cuales nosotros podemos utilizar toda nuestra energía de manera eficiente. Y creo que aquí esto responde un poco la pregunta que le hacían a la doctora Murbartian. Aquí nosotros, cuando tenemos estos estados de coherencia, podemos tener una mejor función de todos nuestros órganos, incluyendo la del cerebro. ¿Ok? Este estado de coherencia se ha visto, sí, que ocurre en los estados de reposo y por lo tanto está, sí, regulado por lo que sería el nervio vago o la terminal parasimpática. Por otro lado, se ha visto que cuando hay una sobreestimulación del sistema simpático, esta coherencia se pierde. Entramos a un estado caótico de incoherencia, que obviamente sí tiene que ver con todo este estado de estrés y de que no podemos hacer un uso eficiente de nuestra energía para buscar soluciones o enfrentar aquella situación que nos está resultando amenazante. Una parte importante es que este estado de incoherencia se ha visto, o de coherencia, estos dos estados de coherencia e incoherencia están regulados por las emociones. Se ha visto que en el caso de la incoherencia, ¿sí?, la frustración, la ansiedad, la preocupación, la irritación, todo esto nos lleva a una sobrecarga, ¿sí?, a un disparo, ¿sí?, mayor del estado simpático, y esto entonces va a generarnos pues este estado de incoherencia. Sin embargo, ¿sí?, en este caso entonces tenemos que la ansiedad, el enojo y la ira, pues entonces está llevando, como les decía, a esta sobrecarga del sistema nervioso simpático. En el caso de las emociones de agradecimiento, de amor, de autocuidado, estas de compasión hacia el otro, de comprensión, sí, todo esto tiene que ver entonces con nuestros estados de coherencia. Y estos estados sí se alcanzan porque hay una estimulación del nervio
vago, que nos lleva, sí, a entrar a estos estados de coherencia. Es decir, que nuestras emociones que nos permiten, sí, estar más conectados con nosotros, de tener estos puntos de agradecimiento, de amor, sí, van a favorecer la estimulación del nervio vago y con esto, por lo tanto, permitirnos entrar a estados de coherencia. Una parte que queda por estudiar, sí, es cómo la entrada del corazón al cerebro puede llevarnos a reducir la ansiedad y convertir esta ansiedad en un estado de reposo, en un estado de agradecimiento, para que entonces nosotros podamos entrar a este estado de coherencia. Como aquí no hay tiempo, ¿verdad?, para poder seguir más con esto, lo que sí les puedo decir es que se ha visto que estos estados de coherencia se logran cuando nosotros respiramos de determinada manera, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver, ¿sí?, con prácticas ancestrales, ¿sí?, de meditación. Ahora, para terminar esta plática, solamente me queda por invitarlos a experimentar, porque la ciencia solamente se hace y se produce cuando experimentamos o ponemos en práctica la experiencia, ¿ok? Entonces, pues los voy a invitar a que hagamos un ejercicio rápido en el que, ya no me veo aquí. Bueno, los voy a invitar a que hagamos un ejercicio de respiración. Les voy a pedir que cierren sus ojos, que se pongan cómodos, ¿sí?, y que empecemos a respirar. Vamos a respirar en 4 tiempos y vamos a sostener el aire en 4 tiempos y vamos a exhalar por la boca. Inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Entonces empezamos con 4 tiempos, inhalamos. Detenemos en 4 tiempos, 1, 2, 3, 4 y exhalamos. Volvemos a hacerlo, lo vamos a hacer 3 veces. Entonces inhalamos, detenemos y exhalamos. Lo más lento que puedan. Volvemos a inhalar, detenemos y exhalamos. Lo volvemos a hacer. Y ahora los invito a que me digan cómo se sienten. Pues muchísimas gracias.